amigos de Contexto, estamos grabando desde nuestras casas como es esta nueva modalidad en tiempos del COVID-19. Y hoy tenemos un tema un poco sui generis, vamos a decir, aplicando, vamos a decir, un poco la psicología de cómo pasar mejor estos días de confinamiento, estos días en que no sabemos, bueno, la posibilidad de que este virus alcance a cualquiera de nuestras familias. Esto sabemos que a mucha gente la tiene muy preocupada. Y hemos querido hacer un programa, vamos a decir, distendido y hablar de cómo influye la música en los estados del alma, en los estados de ánimo, en lo que usted va a hacer hoy, en cómo se va a levantar, en si puede transformar su día. Bueno, para hablar de este tema, hemos invitado en esta ocasión a dos personas que viven la música muy, vamos a decir, de manera muy intensa. Bueno, por supuesto, uno es un director de orquesta. Nos referimos al maestro Amaury Sánchez, director de la Filarmónica de Santo Domingo, y al arquitecto Gamal Michelén, quien es un charlista y doctor en filosofía muy reconocido, pero que él dice que la música es lo que le hace relajarse y a veces transportarse a otros escenarios. Bienvenidos a Amaury y Gamal. ¿Cómo están ustedes en todo este entorno de confinamiento, de pandemia? ¿Cómo se sienten? Bueno, gracias Mónica por la invitación. Me siento bien, ¿qué te digo? Si bien es cierto que estamos confinados, para los artistas creativos ha tenido algo positivo, ¿no? Y es que uno se sienta, estudia más, compone, hace un sinnúmero de cosas relativas, por ejemplo, a la música, en el caso mío muy particular. Y de hecho, ese tiempo que uno nunca ha tenido para muchas cosas, lo ha tenido ahora de manera involuntaria, ¿no? Y es cuando tú te comienzas, por ejemplo, a recordar cosas de los grandes maestros, anécdotas de los grandes maestros, comparas una versión con otra, coges una partitura y dices, pero mira, Beethoven escribió esto aquí, pero mira, se compara con tal cosa que hizo Brahms en tal parte, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la música clásica, yo oigo todo el tipo de música, ¿no? La música para mí es una, los géneros son los que varían. Y así mismo como me ha pasado con eso, también he estado en jazz, he estado en música, por ejemplo, de todos los tiempos, como yo digo música universal, música del mundo, que es donde tienen que ver los aspectos de música latina, criolla, en el sentido de esa música andina, es súper interesante cuando la ves convertida, ¿no?, en otras cosas. La misma música dominicana de nosotros, que he escuchado mucho y he visto muchas cosas por YouTube interesantes sobre que a veces no tiene uno tiempo detallado, ¿no? He hecho como un proceso investigativo de esa música interesante, de los congos de Villamella, de la Cofradía del Espíritu Santo, de todas esas cosas que pasan con nosotros, ¿no? Que mucha gente en el mundo exterior, fuera de nuestro país, pues quizás no conoce esa música interesante de nosotros, los instrumentos, la canoita, todos esos atabales que son muy característicos de lo que se usa con nosotros y esos rituales, son muy interesantes, ¿no? O sea, he pasado por todo el proceso de ese tipo de asimilación. La verdad es que tú eres, una de tus características es ser un showman, una persona muy polifacética, porque generalmente el que se dedica a la música clásica quizás no se dedica a la música popular, y no es tu caso, tú también te dedicas a la música popular. Y también el arquitecto Gamal Michelén tiene esa característica, él siempre dice en sus charlas, en sus conferencias, que así como disfruta de una ópera, disfruta también de un buen merengue, de una música de palo. Y entonces, ¿cuál es ese arte? Gamal, háblame tú un poquito de cuál es ese arte de saber disfrutar uno y otro tipo de música, y después, Amaury, cómo esos tipos de música llegan de forma distinta al alma. Llegan de forma distinta, en realidad. Gamal, esos tipos de música. Bueno, Mónica, darte las gracias. Un placer estar aquí con dos gente tan querida. El maestro Amaury Sánchez. Solo te diré maestro esta vez y después serás Amaury. Y Mónica, claro. Tú sabes que en mi caso hay algo no genético de crianza, porque mi padre siempre escuchaba la música de los grandes maestros, para llamarla así. Y escuchaba mucha ópera, recuerdo. Y voy a hacer una anécdota rápida sobre eso. Pero mi mamá cantaba canciones populares bellísimas. Y yo tengo un espectro, yo soy de amplio espectro, como algunos antibióticos, en ese contexto. Fíjate, yo recuerdo que yo veía a mi papá y
y escuchaba oyendo una ópera, por ejemplo. Y cuando yo era un muchacho, para mí eso era una gritería. Yo soy un fanático de la ópera ahora. Teniendo yo 20 y tantos años, muy joven, fui al Metropolitan de Nueva York y presentaron La Bohème. Yo te voy a decir algo que me gusta contarlo, porque los padres a veces creen que los hijos no se quedan. Somos esponjas con cosas que ellos les manifiestan. Yo que pensaba que eso era una locura, terminé llorando como una Magdalena cuando se muere Mimi y Rodolfo la llama, esa ópera de Puccini, porque Puccini es muy sensible. Y pensé en mi papá, digo, óyeme, no era una locura. O sea, realmente no era una locura. Y yo creo que a nuestros hijos lo ven como lección. Debemos acostumbrarlos a escuchar buena música. Yo no quito lo otro, porque ayer yo trabajo con música. Yo estaba ayer trabajando con canciones de Agustín Lara, no el lunes, que hasta lo cité en la charla, Agustín Lara, pues se me quedó en la cabeza. Pero yo puedo, a mí no me desconcentra la música. Todo lo contrario, la necesito. Yo tengo algo, tú sabes que yo leí algo, Mauri, para que tú nos hables de eso, porque estamos en una cuarentena. Yo recomiendo escuchar música, sé que ustedes dos también. Por supuesto, claro. Yo leí un artículo que me chocó muchísimo. Dice que la música ayuda hasta el endotelio vascular, o sea, esa capita delgada que está en los vasos sanguíneos por dentro. Yo digo, ¿pero en qué? O sea, ayuda al corazón, no al corazón de te quiero con todo el corazón, ¿no? A esa bomba que está bombeando sangre, la música lo ayuda. La gente habla que es un cliché de musicoterapia, pero es verdad, yo no puedo estar sin música, y mucha gente tampoco. Y recomiendo en la tristeza, aún en la alegría, en cualquier situación emotiva, claro, selecciona la música adecuada. La adecuada está relacionada a tu persona, o sea, yo no puedo dar un consejo específico ahí. ¿Qué tú piensas de eso, Amaury, de las propiedades curativas de la música? Bueno, mira, definitivamente, y ya hay muchos avances científicos, ¿no? en eso. Se estudia ya el asunto de la curación a través de la música, de terapistas a través de la música. Y en realidad se ha descubierto que esos impulsos de la música son, bueno, me voy a salir un poco de la ciencia y voy a decir que son muy espirituales, ¿no? Porque el alma se enriquece con eso. Recuerden que en una ocasión yo le dije que Beethoven hizo una definición de música que no está en los textos, y es que Beethoven decía que la música era la perfecta sincronía entre el alma y los sentidos. Por algo lo diría, una genialidad de exposición, una genialidad de enunciado, de respuesta a alguien que le preguntó eso, y es por la similitud que tiene la música a los aspectos de la naturaleza, ¿no? A los aspectos de los colores, del sonido de los arroyos, del sonido de los pájaros, de todo lo existente. Todo lo existente se refleja a través de la música. Fíjate que los temas de película lo que reflejan es la acción que está pasando en la pantalla. Una música, por ejemplo, de película bien hecha, digamos un compositor bien conocido como John Williams, tú vas a notar que esos detalles que usa con la música, Hans Zimmer, por ejemplo, son espectaculares con relación a la imagen, ¿no? Entonces, eso es lo que te transporta. Si la música tiene la capacidad de ¿cómo se llama esto? De dibujar ese ambiente en que estás viendo, ¿cómo no va a tener también el poder para, por dentro, cambiar todo lo que está pasando? La música es muy descriptiva, desde el sonido hasta lo que refleja, ¿no? Entonces, por ejemplo, los temas de película, yo siempre he dicho también, como una asimilación muy mía y personal, que es la música clásica de nuestra época moderna. ¿Por qué? Porque está hecha con todo lo que tiene que ver con orquestas sinfónicas, con sonido, con grandes directores, con grandes músicos, con sonidos diferentes, utilizando, por ejemplo, a veces sonidos autóctonos de los lugares para envolverlos dentro de aquella maravilla. Y se dice que la orquesta es una acuarela. Entonces, por eso, con la orquesta pintamos y así podemos tener esta amalgama de colores y todo que nos refleja la naturaleza. Muchos compositores han reflejado la naturaleza a través de la música. Incluso pudiéramos hablar de que la música existe casi desde que tenemos noticia de la historia humana.
porque al principio se hacía de una forma más rústica, más rudimentaria, con maracas, con guayos. Fíjense que todavía en nuestros merengues y en las músicas populares hay estos instrumentos. ¿En qué momento quizás el ser humano necesitó lo que es la música? Quizás, como tú dices, para replicar un poco lo que es los sonidos de la naturaleza, para relajarse, porque el primer fin de la música es recreativo. Por supuesto, pero por ejemplo, mira, como habla de la historia de la música, obviamente los primeros vestigios musicales deben ser percutidos, o sea, de instrumentos de percusión sin que no tienen timbre, ¿no? Simplemente la percusión que se hace a través de un golpe de un instrumento que tiene una sola sonoridad, ¿no? Dentro de ese sonido que no ocasione algún tipo de diversión. Se entiende que desde los hombres prehistóricos, eso hay una investigación, los instrumentos percutidos se hacían algunas cosas que se consideraban divertidas. Se han encontrado inclusive restos de hombres prehistóricos con piedra, con utensilios, con un número de cosas que refleja que no solamente eran utilizados o para la caza o para la pesca, sino que se debe de entender que a lo mejor hacían algún tipo de sonido con ellos. Pero desde la antigüedad, por ejemplo, desde los griegos, eso se fue organizando mucho mejor. Y Gamal sabe, me tengo que ir a Mesopotamia, donde el primer manuscrito, primer tallado, donde se encuentra una similitud de sonido, tipo pentagrama. Entonces son cosas que se encontraron en esos antiguos lugares, ¿no? Y desde ahí, pues la música ya tiene un origen totalmente recreativo, usado para bálsamo, usado para ya como un modo de sustento para el instrumentista que lo hacía, para el cantante, para los trovadores, etcétera, etcétera. O sea, la música envuelve muchas cosas, porque aparte de ser el sonido, el gran sonido que nos lleva al mood que se está interpretando, ¿no? Ha servido también a las personas como modus vivendi y un sinnúmero de cosas. O sea, ahí se fue transformando la música a través del tiempo, y ya ustedes saben que forma parte esencial de lo que es el mundo del entretenimiento a nivel global. Mira, un detalle, lo que tú hablaste del hombre primitivo. En las cavernas, en el arte de las cavernas, por ejemplo, en el caso de la cueva de Lascaux, en Francia, sí, hay escenas de danza. Exacto. La danza necesita la música. Los niños bailan solo de chiquitos, tú no les tienes que decir que bailen. Tienen como una tendencia a mover el cuerpo con una música. Sí. Tengo otro tema interesante, Amaury, y es el siguiente. 1 de cada 1000 personas son sinestésicas. Como este es un programa pedagógico, por si acaso, la sinestesia viene de sin, con y aesthesis, de donde viene la palabra estética, que significa sensación, porque la estética es una sensación. Exacto. Como la define Baumgarten. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría, 1 de cada 1000, pero la gran mayoría de los compositores de música y algunos artistas plásticos o visuales eran sinestésicos. ¿Qué es la sinestesia? Liszt lo era Beethoven, claro. Kandinsky, que comparó la pintura con la música. Dijo, al fin y al cabo, una pintura abstracta es como la música, que es abstracta. Así es. Es música congelada, es una música frisada, pero es música. Es. Sí. Entonces, en ese contexto, fíjate, la sinestesia es interesantísima porque es la persona que asocia una nota musical con un color, con un olor. Sí, ¿Por qué puede Beethoven tan grande, o sea, escribir la novena sinfonía sordo? Porque su cerebro tenía más elementos de asociación del sonido con color y olor. Eso es interesantísimo. Te citaría una pieza muy específica. Vivaldi, música barroca. Sí. Escribe las 4 estaciones, que son bellísimas. Yo tengo la convicción interior de que una gente que no sepa ni cuál es el invierno ni cuál es el verano en la obra de Vivaldi, te lo va a decir por la música. Mi favorita es el invierno, porque es tremenda esa pieza. Pero, ¿qué tú opinas de eso, de la sinestesia de los artistas? Bueno, mira, como bien lo has dicho, la sinestesia es algo que está tan latente que se ha descubierto, que inclusive
en la música hay métodos de enseñanza para el entrenamiento auditivo, se llama ear training, cuando las personas tienen, por ejemplo, cuando los músicos están empezando, que a lo mejor tienen problemas para identificar, por ejemplo, intervalos musicales de una segunda, de una tercera. Por ejemplo, una segunda es un tono. De do a re hay un tono. Una tercera es 2 tonos. De do a mi, por ejemplo, do, re y mi, porque son tonos completos, ¿no? Entonces, el sonido de una segunda, do, re, ese sonido, tará, no es lo mismo que tará, o sea, es diferente. Ese sonido, hay personas que en el entrenamiento auditivo te enseñan a hacer, te enseñan a asociar eso con algún tipo de color, de modo tal que cuando tú sientes eso, asocias el color, sabes qué intervalo es algo científico, ¿me entiendes? Por ejemplo, do, mi, que es una tercera, la gente puede asociar eso con cualquier tipo de color que te propongas hacer, con marrón, con amarillo, con cualquier cosa, ¿me entiendes? Y así pasa con todos los intervalos mayores y menores, con los colores primarios y colores secundarios. Y así te van poniendo las cosas, así tú sabes cuándo es un disminuido, cuándo es un intervalo de una sexta, de una quinta disminuida, una cuarta aumentada, etcétera y etcétera. ¿Ves? Eso es algo que existe ahora en la música para el entrenamiento auditivo. Pero, por ejemplo, yo que soy beethoveniano, y ya lo mencionó Gamal, Beethoven se nota la sinestesia en Beethoven totalmente clara, sobre todo en su sexta sinfonía, la sinfonía La Pastoral. ¿Por qué? Porque, y fíjate que esas son de las cosas que trae el periodo romántico, que es de ponerle nombres a los movimientos de la sinfonía, porque antes simplemente a veces... en el caso de Brahms no tiene nombres para sus sinfonías. Sin embargo, Beethoven, en esta sinfonía se le puso pastoral. ¿Por qué? Porque los sonidos de la sinfonía te asocian con la naturaleza, con los colores, con los sonidos de arroyos, sonidos de pájaros y todo. Y durante todo ese proceso de esa bella sinfonía, la sexta, después de una controversial sinfonía anterior, la quinta, donde él vence la adversidad de esos 4 golpes golpeando a la puerta con 4 notas, es un movimiento, por ejemplo, y se pasa se pasa un movimiento con eso y después logra esa oda triunfar al final. Después de esa sinfonía, la quinta, de la muerte llamando a la puerta, como se ha dicho, hace esta sinfonía llena de paz, de quietud y llena de reconocimiento a todo lo que la naturaleza, al color y a todas las sensaciones, como dice Juan. Es impresionante eso. Hay artistas que han sido muy descriptivos y uno de ellos también fue Brahms, por ejemplo, que se dice que es un sucesor directo de Beethoven. Sin embargo, es el romántico que más preserva dentro de sus sinfonías, dentro de sus obras, el clasicismo, porque él era un poco renuente, por ejemplo, a todas las cosas sofisticadas, como te digo, de ponerle nombre también a movimientos y a un sinnúmero de cosas. Era muy estricto con eso. Sin embargo, el verdadero elemento innovador, por ejemplo, de Brahms, está en el lenguaje musical que utiliza dentro de las sinfonías. Por eso las 4 sinfonías de Brahms son consideradas 4 obras maestras, y la segunda sinfonía inclusive fue llamada La Pastoral de Brahms, en una similitud, en un momento determinado, por el sonido. La escribió en un pequeño pueblo vienés, donde había arroyo, donde había todo, y a diferencia de su primera sinfonía, en la cual duró 26 años en componerla, compuso en poco tiempo, un par de meses, 2 o 3, no recuerdo bien, compuso la segunda sinfonía, parecería mentira, que está considerada también una obra maestra, con más asimilación para el oído de las personas. La primera fue una obra espectacular, grandiosa, y la segunda es muy bien asimilable y se le recordó a Beethoven como la pastoral. Igual que la primera que hizo, que dijeron que era la 10ª sinfonía de Beethoven. Fíjate, como te hago la similitud de personas consecuentes unas con el otro. Quizás en el mismo periodo, Beethoven se murió muchísimo primero que Brahms, y Brahms fue admirador todo el tiempo de su obra, y lo que implica el periodo romántico en la música con esto de la sinestesia y de la forma descriptiva de componer. No tenemos que ir a la breve. Sí, lo mío. Mira, es que me recordaste algo de personal también. Tengo que hablar, no hablar de lo mismo porque
he vivido conmigo desde que nací. Mira, yo era un muchacho y vi Anónimo Veneciano. Esa película tiene un tema bellísimo. Tú hablaste de tema de película. Mira, Cinema Paradiso es para llorar. Pero no, fíjate qué pasa. Ennio Morricone. Yo veo Anónimo Veneciano. Tony Musante, que trabaja ahí, Florinda Volcan. Él tiene un tumor cerebral, pero él quería ser director de orquesta. Y él entra solo en un teatro. Tararea la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y la dirige sin nadie en el teatro, por después entra la música. Desde ahí me nació a mí una fantasía. No te lo estoy pidiendo para que lo hagas conmigo. Yo tengo que dirigir algún día la Quinta Sinfonía. Es algo personal. Mira, yo a veces viajaba a Santiago constantemente. De esos casetes de antes. Yo lo ponía a todo meter solo, la Quinta Sinfonía. Es una cosa impresionante lo que te produce, te estremece el cuerpo, te pone la piel como de gallina. Es fascinante, la sinfonía es muy fuerte. La música, era solo ese inciso. La música de Beethoven tiene eso. Sí, una petición. La música de Beethoven tiene esa capacidad de parar, de engranojarte. Cuando los Beethoven se hacen bien, cuando la música de Beethoven se hace bien, ¿me entiendes? Él es capaz de llevarte a condiciones espirituales inimaginables. Todo siempre con Beethoven muy controversial, porque los metrónomos de Beethoven, siempre ha habido una controversia con los metrónomos. Se inventó el metrónomo en el tiempo de Beethoven, y hay mucho, si tú te pones a ver, quizás en la sinfonía de Beethoven, él pone negra igual a tanto, o sea que es el metrónomo, y a veces no coincide con lo que es el movimiento, lo que es un alegreto, lo que es un allegro, con relación al metrónomo. Se dice que él tenía como ese problema, que no podía entender bien lo que eran los metrónomos, y hay muchos entendidos del caso. Fíjate que con Beethoven se interpretan las sinfonías a veces rápido, a veces un poco más al paso y todo. De cualquier manera, Beethoven es Beethoven y tiene la capacidad, ¿no?, de llegarte, y además toda su obra hecha con una filosofía espectacular. Sus dos primeras sinfonías, por ejemplo, son dos sinfonías que se hacen un poco más, aunque tiene la personalidad de Beethoven, son un poco más mozartianas, ¿no? Pero a partir de la tercera, que en realidad la tercera sinfonía es la que hace la división ya. A partir de ahí, el neoclásico al romántico. Comienza el periodo exactamente romántico, que es con la tercera sinfonía, donde hay disonantes, le decían que estaba loco, que cómo va a ser, y la historia de la tercera sinfonía, que ya todos lo sabemos por su gran admiración que él tenía a Napoleón, ¿no? Él tenía mucha admiración, y se llamaba Bonaparte la sinfonía se llamaba Bonaparte, y el segundo movimiento era una marcha triunfal, y él era loco con Bonaparte hasta que él se coronó emperador. Cuando se coronó emperador, dijo, no, pero este fulano es igual que todo, es un bandido. O sea, esas son las cosas de Beethoven. Tiró esa sinfonía por un tiempo, suerte que nadie se metía en esa buhardilla de Beethoven, donde habían platos con pedazos de hueso de pollo por un lado, ¿me entiendes? No había quien le pusiera la mano a nada de su obra, y en un momento determinado la rescató, borró el nombre de Bonaparte, le puso dedicado a un héroe de guerra heroica, y el segundo movimiento, ese sí lo descartó, era una marcha triunfal, e hizo una marcha fúnebre. Es impresionante, o sea, la capacidad que tiene Beethoven de comunicar ese estado de ánimo. ¿No? Yo soy beethoveniano, o sea que si lo pasamos el día hablando de Beethoven. Sí. Señores, vámonos a la pausa, que ustedes son demasiado buenos conversadores. Volvemos pronto. Amigos, continuamos con este programa Contexto, hablando del poder de la música, específicamente ahora en un tiempo donde hay muchas presiones, muchas expectativas, muchas personas con miedo. ¿Cómo podemos ayudarnos a través de la música a relajarnos y a sentirnos mejor? Nuestros invitados en esta ocasión son
el maestro Amaury Sánchez y el arquitecto Gamal Michelén. Me gustaría en este segmento que habláramos un poco sobre si pudiéramos relacionar, así como Gamal estuvo relacionando, y también Amaury, los acordes, el tipo de música con colores, con una u otra cosa. Si pudiéramos relacionarlos con estados de ánimo y quizás si estamos de una manera buscamos un tipo de música o si estamos de otra buscamos otro. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, definitivamente sí. La música refleja los estados de ánimo, pero en todo tipo de música, déjame decirte, porque por ejemplo, la música clásica tiene muchísimas cosas que refleja estado de ánimo, inclusive por ejemplo en la suite de Pearl Jean, el morning mood del principio te refleja el estado de ánimo, te refleja esas cosas que va a pasar. ¿Ves? Por ejemplo, si nos salimos de la música clásica, que sí es muy descriptiva en este sentido, y nos metemos a la música de amargue. Señor, una bachata es una música que nos transmite amargue. El tango es una canción de amargue argentina pura y determinante de romperte la vena. Todo lo que dicen los tangos para que tú te mueres, te desbarates. ¿Me entiendes? Porque el tango es una canción con un amplio sentido de esa nostalgia, ¿no? Fíjate, hay tango que se dice nostalgia. Cuando tú haces y describe tanto por una cabeza, es un tango que describe una carrera de caballo, de una cuestión que tú terminas triste, o sea, tú terminas, es así, la música así de verdad te lleva. Yo recuerdo que yo hice una composición hace mucho, un ballet que en primer fue muy exitoso, ganó los premios soberanos y todo, que yo hice, se llamaba en un principio Estados de Ánimo, y era todo basado en el número 12. ¿Por qué? Porque el día está compuesto de 12 horas por 2, o sea, 12 meridianos, 12 de la noche, hay 12 meses del año, ¿tú me entiendes? Las estaciones del año son con intervalos de 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, o sea que comprenden entre las 4 el número 12 también. Un sinnúmero de cosas, ¿no? que yo hice con el 12, eran 12 músicos interpretando eso. En un momento se llamaba estado de ánimo y reflejaba los estados de ánimo siguientes: la ira, la melancolía, la alegría, el éxtasis, un sinnúmero de cosas que eran asociadas con eso. Y fue muy exitoso. En un momento determinado, consideramos llamarle Ballet 12, lo hicimos en Bellas Artes, fue exitoso. Quiero en algún momento retomarlo y volverlo a hacer, fue Ballet Nacional. Y es fue una encomienda, ¿no? Me dijeron, tú puedes hacer algo que tenga que ver con los estados de ánimo. Y pues como me preguntaste eso, te lo digo porque los compositores a veces nos dicen una cosa y nosotros lo hacemos. Y basado en los estados de ánimo, yo compuse esa música. En algún momento te la hago llegar, Gamal, para que escuches lo que fue y lo que significa la melancolía, la tristeza y todo. Y de verdad te refleja eso, la música, la ansiedad. En la ansiedad yo hice algo que parecía de esa música tipo Philip Glass, que tú quieres en un momento morirte porque no termina, como The Hours, por ejemplo, que te da esa ansiedad de la película, de ese estado de ánimo. El tema es fuerte. Y el tema es fuerte y te da eso. O sea, definitivamente la música transmite el estado de ánimo. Vámonos a la pausa y volvemos enseguida. Perfecto. Señor. Bueno, señores, seguimos con ustedes aquí. Programa súper interesante, ameno. Uno no quiere que se termine. Mónica Gutiérrez y Amaury Sánchez, el maestro, director de la Filarmónica. Amaury, cuando tú citaste el tango, que a mí me fascina el tango, ¿cómo afecta las emociones? Mira, tú sabes que casi siempre los países que hacen frontera tienen sus problemitas, sus cosas. En este caso voy a hablar de Argentina con Uruguay. Que tú vas en el buquebús, llegas a Colonia, pero tiene su frontera. Sí. Facundo Cabral le decía algo genial, a jocoso, ¿sabes? Dice, los uruguayos escuchan tango porque en cada tango sufre o muere un argentino. Es fantástico. Sí, no. Y te voy a dar un detalle para que ustedes tomen el resto. Fíjense, una película a veces sin un buen soundtrack no te llega tanto. El Padrino, 1.
La musicalización es hermosísima, tanto que tú le coges amor a los Corleones, que son unos criminales y ladrones, o sea, tú le coges cariño, tú no quieres que maten a ninguno de ellos. Te duele que valen a los gritos. ¿Cómo influye la música en un estado de ánimo? Porque El Padrino 1, que yo digo esto con frecuencia porque leí el libro cuando muchacho, es de las pocas películas que yo considero la película mejor que el libro. Pero fíjate un detalle, es una ópera de gángster. Sí, por supuesto. El Padrino claro. Es una ópera de gángster. Oye, qué buena música detrás. Bueno, Nino Rota es un genio. Nino Rota. Nino Rota. Te lo dije de Cinema, mira, Cinema Paradiso, esa escena final. Cuando él dice, maldito Alfredo, el hombre que yo quise como un padre. O sea, mira, la música ahí te hace llorar. Te hace llorar. Vamos a Mauridino sobre eso. De las emociones. No. ¿Qué yo te puedo decir? Definitivamente, o sea, las emociones van muy íntimamente relacionadas con los sentidos, señores. O sea, las emociones, o sea, lo que nosotros podemos percibir a través de una buena música, a través de una música que nos lleve. Ya hablamos de esas sensaciones con Beethoven, ya hablamos de esas sensaciones, por ejemplo, con Vivaldi, con esas... con las 4 estaciones. Con las 4 estaciones. Y señores, Bach, los conciertos de Brandenburgo de Bach son obras maestras, o sea, lo que te transmite cualquiera de los 6 conciertos de Brandenburgo. Además que Bach fue el que organizó todo este lenguaje musical, ¿no? Que lo puso en orden, ese sistema temperado que vino a formarse a través de la organización de los sonidos y todo. Antes de Bach se escribía la música sin divisiones, o sea, con los tiempos y eso, pero no era lo mismo, ¿no? La organización ahora, de eso... No quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar también un poco del temperamento del músico. El temperamento del músico emotivo, y también que tiene que tener lo que es la matemática presente, y esto incluye que tiene que ser una persona con cierta, ¿verdad? Que no puede ser del todo un bohemio. Entonces, ¿cómo manejar tú como director de orquesta, manejar tantas personas? Te explico. También es interesante. Sí, mira, cuando yo estudiaba dirección de orquesta, con mi querido maestro, siempre recordado, Enrique García Asensio, en aquel momento en España, él era director de la Orquesta de Radio Televisión Española. Para mí, una de las mejores orquestas de España, ¿no? Si no la principal, independientemente de la Orquesta Sinfónica de Madrid, ¿qué pasa? En las clases, él era muy estricto, ¿no? Y muy todo, pero hacía unas anécdotas muy buenas. Y decía, el que es director de orquesta tiene que volverse administrador de temperamentos. ¿Por qué? Porque estás lidiando con un grupo de artistas todos, que a lo mejor en el momento en que yo estoy pidiendo un alegro gracioso, ese músico a lo mejor tiene un problema, que tiene un familiar enfermo y tiene que transmitir el alegro gracioso de la sinfonía, aún teniendo el problema, y así sucesivamente. Hacía citas muy importantes, como las citas de Markevich, por ejemplo, que es un gran famoso director de orquesta, que decía, la orquesta es como una novia, baila con ella, pero no le pises el vestido. O sea, todas esas cosas, ¿no? Te dan a ti la primicia para tú, primero, trabajar con un sinnúmero de gentes que son artistas, que tienen que ser administrador de ellos, de sus egos, de todas sus emociones e impresiones para que la música fluya, ¿no? Y eso lo va uno aprendiendo a través del tiempo, a través de todo lo que pasa. Mira una anécdota, una vez con él iba a dirigir yo a La Fuerza del Destino y pongo yo una cara así. Fuerza del Destino. Una cara para dar la entrada, o sea que eso empieza con 3 golpes, ¡pam! ¡pam! Y pongo yo esa cara. Y cuando voy a marcar el primero, dice, para. ¿Por qué le pones cara feroz al enemigo? Y le digo yo, bueno, maestro, que es la fuerza del destino, la feroz. No, hombre, no, siéntate, estás equivocado. O sea, no es así. La sutileza de la fuerza del destino tampoco es poniendo la mala cara, sino que es algo que viene, que es inesperado. Una cosa es tú sentir lo inesperado y una cosa es ponerle la cara feroz a lo que viene. Entonces, fíjate que eso se transmite en la forma de dirección. Quiero destacar un detalle viendo la propiedad con que tú hablas. Sí, Amaury es músico,
es compositor. Pero hay dos aspectos que son interesantes. Cuando yo vi, por ejemplo, esto no es un tema político, pero cuando yo vi que el candidato Luis Abinader lo designó a él como coordinador general de políticas culturales de su gabinete, ¿verdad? Yo me alegré porque, concho, no porque él es músico o es artista, no. El director de orquesta y el que prepara esos espectáculos que preparan es un gerente, es un gerente. La cultura es un problema gerencial también. Entonces, tenemos la dualidad en Amaury. Ahí está el artista, que yo no pienso exactamente como tú, tiene derecho a hacer bohemio en su cerebro, pero él sabe lo que es la gerencia, lo que es manejar nóminas, dinero, presupuesto, y lo que es manejar temperamento. Por eso quería dar ese detalle solamente. Y entonces, ya que tú has traído esto a colación, ya que tú has traído eso a colación, Gamal, yo te pregunto a Mauri, un director de orquesta tiene que tener necesariamente ese centrismo, esa concentración que quizás muchos músicos no tienen y que el director de orquesta lo necesita por su rol de manejar a todos aquellos músicos distintos y distintos instrumentos. Mira, un director de orquesta es un asistente de los músicos. A veces se interpreta como que el director, que hay que hacer, el director está ahí para velar que lo que esté escrito salga bien. Lógicamente, hay impresiones naturales y propuestas que uno tiene de manera personal que la transmite a través del idioma gestual. Pero el director de una orquesta está para que lo que está escrito se preserve de la mejor manera. Es un ayudante de los músicos. Y debo de señalar aquí que muchas veces se dice, por ejemplo, él dirigió a Plácido Domingo. No, él no dirigió a Plácido Domingo. Él acompañó a Plácido Domingo. Mira, cuando un director de orquesta está con un solista, fíjate que está al servicio del solista. Está acompañando al solista. Cuando un pianista, un violinista cualquiera está interpretando un concierto para violín, orquesta, para piano y orquesta, el director está para unir lo que está pasando entre el solista y el director. Está sirviéndole al solista para que vaya acorde con lo que está pasando allá y sirviéndole a la orquesta para que vaya acorde con lo que está pasando aquí. Esa es la función del director. ¿Qué pasa? Se venera la figura del director como un director, ¿no? Como un jefe de lo que está pasando ahí, que también es cierto. Independientemente de la que debería interesar la orquesta, también el director está para ejercer su don de mando, para imponer muchas veces lo que quiere hacer y decir, bueno, señores, vamos a la letra A. Yo considero que eso está muy rápido, vamos a hacerlo más lento o más rápido. A veces tú vas un poco diferente al metrónomo, es el aporte que tú entiendes que debe ser. Y los músicos hacen lo que el director dice. Hay un video famosísimo de Bernstein dirigiendo con los ojos, porque no es solamente para demostrar que el lenguaje gestual puede dirigir una orquesta con los ojos, así daba la entrada, así mover la mano y con la cabeza. Y es impresionante como Bernstein demostraba ahí, que a veces el director con un excesivo manoteo y bailoteo también lo que está molestando a los músicos. Eso se da en muchos casos. Mira, Mauri, hay un video de Herbert von Karajan. Sí. Sencillo, dirigiendo la novena sinfonía. Yo digo, pero este tipo no abrió los ojos en ningún momento. Él estaba emocionado. Eso se le permite a Karajan, pero no debe ser así. Lo que pasa es que a Karajan se le permitió todo, ¿no? Como a otras eminencias, como a Bernstein se le permitió muchas excentricidades dentro de la música y Guitardandos en su postrimería hacía muchas cosas con la música un poco diferentes a como lo hizo al principio, ¿no? Y mira, fuera de la música clástica, eso fíjate, West Side Story, para mí es una obra magnífica. Una obra maestra. ¿Tú la has presentado? Sí, bueno, yo dirigí el musical de West Side Story. La producción no fue mía, fue de Carlos Beitía y Sara Esteban, y se hizo súper bien. Aparte de eso, en el campo de dirección, yo sí he hecho las danzas sinfónicas de West Side Story, que son fabulosas para ballet. Fantástico. Sin el ballet, pero sí lo he hecho. He hecho otras músicas de Broadway que me gustan, como la Obertura Candide. He hecho, por ejemplo, Scarves de On the Waterfront, que es espectacular música, ¿tú me entiendes? O sea,
Mira la música que él hizo para la película esta que trabajó Marlon Brando, ahora no recuerdo el nombre, es también fabulosa, ¿no? Bernstein es un genio. Bernstein es un genio, un músico capaz de sentarse en un piano y tocarte una sinfonía, explicarte paso a paso qué es lo que está pasando en esa sinfonía. Como lo hace, por ejemplo, con las 4 sinfonías de Brahms, que hay unos videos famosos donde sale explicándola y después sale dirigiendo, ¿no? Hay músicos muy didácticos como Michael Tilson Thomas, que yo lo admiro mucho, director de muchas orquestas, incluyendo la New World Symphony, que está radicalizada ahí en Miami, donde esos muchachos jóvenes, sí, esos muchachos son locos por llegar a The New World, porque a partir de ahí, pues, un mundo... A mí me encanta lo que pasa con la música cuando se hace bien hecho. Señores, se nos acabó el tiempo. Es difícil hablar de música con 2 conocedores como ustedes y darse cuenta, ¿verdad?, de que el tiempo también hay que respetarlo. Gracias a Mauri Sánchez. Gracias a ti. Gracias a Gamal Michelén. A ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta mañana.